Fue despreciada y perseguida por el hombre que la quería como trofeo, condenándola a morir sola en el desierto. Cuando todo parecía perdido, un guerrero apache solitario y de corazón cerrado la rescató de entre los buitres. Lo que comenzó como un acto de compasión se transformaría en un amor que uniría dos mundos y le robaría el corazón para siempre. El sol de junio caía como plomo fundido sobre las arenas infinitas del norte de México. Ni una nube en el cielo, ni un soplo de viento que diera alivio. Solo el silbido seco del aire caliente que levantaba pequeños remolinos de polvo. Entre los arbustos resecos y la tierra cuarteada, avanzaba una figura que parecía luchar contra la misma eternidad. María Fernanda Villalobos tenía apenas 20 años, pero ya cargaba sobre los hombros un peso que doblaba el de su corta vida. Hija de una familia que alguna vez tuvo tierras y apellido respetado, ahora era solo una joven marcada por el desprecio y las intrigas de quienes la rodeaban. Vestía un vestido claro que había sido hermoso alguna vez, pero que ahora estaba desgarrado en varios puntos, manchado de arena y sudor. Sus zapatos se habían perdido en el camino y cada paso descalzo sobre las piedras ardientes era una herida nueva. Llevaba 2 días huyendo. 2 días desde que había escapado de la hacienda de don Julián Salvatierra, el hombre al que su familia, en su desesperación económica, había prometido su mano. Él no quería una esposa, quería un trofeo, un símbolo de poder. Cuando ella se negó, no hubo súplica ni lágrima que lo detuviera. La encerró y planeó la boda para el domingo siguiente, sin importarle su llanto ni su repulsión. Pero esa noche, mientras la casa dormía, María Fernanda saltó por la ventana de su habitación y huyó hacia el desierto. Creyó que la libertad estaba a unas horas de distancia. No imaginó que el verdadero infierno comenzaría allí. En su huida fue interceptada por 2 hombres armados. No eran apaches ni soldados, sino rateros que vagaban como coyotes, buscando a quién despojar. Le robaron lo poco que llevaba: un anillo de su madre, una botella de agua y un pequeño pañuelo bordado. Después la dejaron caer en la arena, como si su vida no valiera más que un puñado de polvo. El calor le quemaba los párpados, la garganta se le cerraba como si tragara piedras. Intentó seguir caminando, pero sus piernas dejaron de obedecerle. Y entonces, allí, en medio de la nada, se rindió. Cayó de rodillas primero, y luego su cuerpo se desplomó de lado, quedando inmóvil entre arbustos bajos, apenas protegida por la sombra miserable de un mezquite seco. Arriba el cielo giraba en un azul enceguecedor, y en ese cielo comenzaron a aparecer los círculos oscuros de los buitres. Primero uno, después otro, luego 3, 5, 8, volando en espiral, acercándose lentamente, como si ya supieran que su historia estaba por apagarse. El silencio era tan denso que podía oírse el batir de alas pesadas. Uno de los buitres descendió, posándose a unos metros, ladeando la cabeza con ojos fríos. El olor del polvo, del sudor y de la desesperación impregnaba el aire. Fue entonces cuando el destino, ese que a veces parece cruel y otras veces misericordioso, decidió intervenir. Desde una colina lejana, una silueta oscura se recortó contra la luz del mediodía. Un hombre alto, de torso desnudo con la piel curtida por el sol y músculos forjados en años de batalla, descendía a paso firme. Sus cabellos negros, largos y trenzados, caían sobre su espalda como cuerdas vivas. Llevaba un arco cruzado en la espalda y un cuchillo sujeto a la cintura. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno parecía dictar una sentencia. El buitre más cercano alzó vuelo con un graznido áspero, y los demás lo siguieron, como si reconocieran en ese hombre algo más temible que la misma muerte. Aucán Yelén llegó hasta ella y se inclinó. Sus ojos, oscuros como noche de tormenta, recorrieron el cuerpo frágil y maltrecho de la joven. Respiraba, apenas. Su pulso era débil, pero estaba allí, viva. Por un instante algo se encendió en su mirada. No era compasión solamente, era el reconocimiento de una lucha que él conocía bien, la de alguien que ha decidido no rendirse,
aunque el mundo se empeñe en derrotarlo. Sin decir una palabra, deslizó sus brazos bajo su cuerpo y la levantó con una facilidad que contradecía el peso muerto de la fatiga. La sostuvo contra su pecho, cubriéndola con una manta áspera que llevaba atada a la espalda. Ella, inconsciente, dejó caer la cabeza sobre su hombro, y por un instante su respiración rozó la piel caliente de su cuello. El guerrero apache dio media vuelta y comenzó a andar, dejando atrás el círculo de buitres y la marca de sus huellas profundas en la arena. El sol seguía quemando, el desierto seguía siendo implacable. Pero en ese instante, María Fernanda había cruzado un umbral invisible, el de la soledad absoluta hacia la promesa silenciosa de protección. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese día no solo había comenzado una huida, había empezado una historia que rompería fronteras, cicatrices y destinos. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y comenta Destino para que esta comunidad que ama los romances de época siga viva gracias a ti. Aucán caminó durante horas con ella en brazos, atravesando colinas secas y senderos ocultos que solo un hombre de su linaje conocía. El sol caía implacable, pero su paso no se detenía. Sus músculos tensos sostenían a la joven como si su vida dependiera de no soltarla, y en su corazón había una fuerza silenciosa que lo empujaba a continuar. Cada tanto, bajaba la mirada para asegurarse de que seguía respirando. Finalmente, el horizonte se abrió en un valle protegido por montañas bajas. Allí, en medio de matorrales y árboles dispersos, se encontraba el campamento apache. El aire olía a humo de leña y a tierra húmeda, un contraste dulce tras el olor árido del desierto. Mujeres molían maíz en piedras planas, niños jugaban cerca del arroyo que serpenteaba tímidamente entre rocas, hombres reparaban flechas y cueros. Cuando lo vieron llegar con aquella mujer blanca, los murmullos comenzaron como un viento que se cuela entre las tiendas. Algunos se acercaron con miradas recelosas, otros con franca hostilidad. Una anciana de rostro curtido y trenzas plateadas se interpuso en su camino. «¿Qué traes, Aucán?», preguntó con voz grave en su lengua. «¿Problemas?». Él la miró sin bajar la cabeza. «Traigo a alguien que no merece morir bajo el sol», respondió. La anciana ladeó la cabeza examinando el rostro dormido de María Fernanda. Su piel clara contrastaba con la manta áspera que la cubría. Tenía un mechón de cabello pegado a la frente por el sudor y los labios resecos. Finalmente, la anciana se hizo a un lado, pero su gesto advertía que no todos aceptarían esa decisión. Aucán llevó a la joven hasta su propia choza, una estructura de madera y pieles tensadas, donde el aroma a hierbas secas y humo impregnaba cada rincón. La depositó con cuidado sobre un lecho hecho de piel de ciervo y hojas secas. Ella gimió suavemente, moviéndose como si tratara de despertar, pero sus párpados siguieron cerrados. Con manos firmes pero delicadas, Aucán vertió unas gotas de agua fresca sobre sus labios. Ella reaccionó apenas con un leve suspiro. Luego, humedeció un paño y lo pasó por su frente, limpiando el polvo y el sudor. Al hacerlo, notó los moretones en sus brazos, las marcas que contaban una historia que todavía desconocía pero que intuía llena de dolor. En el exterior, algunas mujeres asomaban la cabeza, observando con curiosidad y juicio. En los susurros se mezclaban dos ideas: que él estaba rompiendo las reglas del clan al traer a una criolla, y que algo en su gesto, en esa manera de cuidarla, no era común en un guerrero como él. María Fernanda despertó al atardecer, cuando la luz del sol se filtraba dorada por los huecos de la choza. Sus ojos, de un verde profundo, se abrieron lentamente, y lo primero que vio fue el rostro de Aucán inclinado hacia ella. Por un instante, se sobresaltó y quiso incorporarse, pero su cuerpo débil apenas respondió. «¿Dónde estoy?», susurró con la voz ronca. «En un lugar seguro», respondió él, sin apartar la mirada. Ella intentó recordar, y la imagen del desierto, de los buitres y de su caída volvió con fuerza. Se llevó una mano a la frente y notó el paño húmedo. «¿Fuiste tú?», dijo, más como una constatación que como una pregunta. Aucán
asintió. No podía dejarte allí. Durante unos segundos, ninguno habló. Entre ellos había una barrera invisible, hecha de desconfianza, de mundos enfrentados, pero también de algo que ni uno ni otro se atrevía a nombrar. Ella notaba en él una firmeza que no era brutalidad, y él veía en ella una fragilidad que no era debilidad. «Debo irme», murmuró María Fernanda intentando incorporarse. «Si sales de aquí ahora, no llegarás lejos. Hay hombres buscando a una mujer con tu descripción, y en este momento el desierto es más cruel que cualquier enemigo». Ella lo miró midiendo cada palabra. Sabía que podía ser verdad, pero aceptar quedarse en un campamento apache iba en contra de todo lo que había aprendido. Sin embargo, algo en su instinto le decía que, por primera vez en días, estaba viva no solo por milagro, sino por la decisión de aquel hombre. Aucán se levantó y salió de la choza, dejándola sola unos minutos. Afuera, la noche comenzaba a caer y el aire se llenaba de olor a maíz tostado y carne asada. María Fernanda, recostada, escuchaba el murmullo de voces lejanas y el crujir de las llamas. Cerró los ojos, sintiendo un extraño alivio mezclado con temor. Y mientras el cielo se llenaba de estrellas, Aucán, de pie frente a la hoguera, la observaba a la distancia. No sabía por qué la había traído, no sabía por qué la había protegido, pero algo en su corazón, endurecido durante años, había empezado a latir de otra forma desde que la levantó del suelo ardiente. Esa noche, sin que ninguno de los dos lo supiera, la promesa silenciosa de un destino compartido comenzó a crecer, tan real como el fuego que iluminaba la oscuridad. María Fernanda despertó antes del amanecer, cuando el silencio del campamento todavía era profundo y solo se escuchaba a lo lejos el murmullo del arroyo. La penumbra dentro de la choza se teñía de un azul suave y el aire fresco de la madrugada le acariciaba el rostro. Por un momento no supo dónde estaba, hasta que el olor a humo, cuero y hierbas secas le recordó que seguía en territorio apache. Intentó incorporarse, pero el dolor en sus piernas la obligó a gemir. Fue entonces cuando la manta que la cubría se movió ligeramente y apareció la figura de Aucán, sentado junto a ella. No había estado durmiendo. Sus ojos oscuros la observaban con una calma que resultaba desconcertante, como si hubiera esperado ese momento para asegurarse de que estaba bien. «No deberías forzarte», dijo en voz baja. «Tus pies están lastimados y tienes fiebre». Ella frunció el ceño. «No necesito que me cuide un apache», replicó, con un orgullo que intentaba tapar su vulnerabilidad. En lugar de molestarse, él tomó un cuenco de madera que había junto a él y lo acercó a sus labios. El aroma de un caldo caliente y especiado llenó el aire. «Bebe, te ayudará a recuperar fuerzas». María Fernanda lo miró, dudando. No estaba acostumbrada a recibir órdenes, y mucho menos de un hombre que, según lo que siempre le habían enseñado, era parte de un pueblo salvaje y peligroso. Pero el hambre y el cansancio eran más fuertes que su resistencia. Tomó un sorbo y otro, hasta que el calor del caldo le recorrió el cuerpo entero, como un abrazo invisible. «Gracias», murmuró al final, evitando su mirada. Aucán no respondió de inmediato. La observó unos segundos, como si quisiera descifrarla, y luego se levantó para acercarse a una bolsa de cuero. De allí sacó unas hojas secas y un frasco pequeño con un ungüento espeso y aromático. Se arrodilló junto a ella, tomó uno de sus pies con manos firmes y comenzó a limpiar las heridas. Ella se tensó. «Puedo hacerlo yo sola», dijo intentando retirar el pie. «No tan bien como yo», contestó él sin alterarse. «Esto evitará que la infección avance». La sensación era extraña. Sus manos eran duras, curtidas por el trabajo y la guerra, pero se movían con una delicadeza que contrastaba con su aspecto. María Fernanda sintió un nudo en la garganta, aunque no sabía si era por el dolor físico o por la extraña intimidad de aquel momento. «¿Por qué me salvaste?», preguntó de pronto, con la voz más suave de lo que pretendía. Aucán alzó la vista. Sus ojos tenían algo insondable, como si llevaran dentro una historia que no se atrevía a contar.
Porque nadie merece morir solo en el desierto. Esa respuesta, tan simple, se le clavó en el corazón. Ella estaba acostumbrada a hombres que siempre esperaban algo a cambio, que medían sus actos con la balanza del interés. Pero aquel guerrero la había rescatado sin pedir nada, sin siquiera conocer su nombre. Él terminó de vendar sus pies y dejó el material a un lado. Cuando se incorporó, sus miradas se encontraron por primera vez sin huir. No había sonrisas ni ternura abierta, solo un reconocimiento silencioso, como si en esos segundos ambos entendieran que algo había cambiado desde el momento en que sus caminos se cruzaron. María Fernanda rompió el contacto visual y fingió interés en la manta que la cubría, pero su corazón latía con fuerza. No podía admitirlo, pero aquel hombre, al que debía temer, le había devuelto algo que creía perdido, la sensación de estar a salvo. Aucán salió de la choza sin decir más, pero en su mente, la imagen de sus ojos verdes lo perseguiría durante todo el día. Y aunque ninguno lo supiera todavía, ese cuidado silencioso, hecho de gestos y no de palabras, sería la primera raíz de un vínculo imposible de arrancar. El sol estaba alto cuando María Fernanda, ya un poco más fuerte, salió de la choza por primera vez. El aire del campamento olía a leña encendida y a maíz recién molido. Los niños corrían descalzos entre las tiendas, riendo. Las mujeres trabajaban en silencio, con miradas fugaces hacia ella, y los hombres, concentrados en reparar armas y preparar caballos, la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Caminó despacio hasta una roca junto al arroyo, donde el murmullo del agua le dio un respiro de tranquilidad. No se había sentado más de un minuto cuando escuchó pasos detrás de ella. No tuvo que girar la cabeza para saber que era él. «Tus pies no deberían tocar el suelo todavía», dijo Aucán con esa voz grave que parecía venir de algún lugar profundo de la tierra. Ella sonrió con ironía, sin mirarlo. «Me cansé de estar encerrada, aunque sea en una choza». Aucán se acercó y se quedó de pie, mirándola desde arriba. «No es una prisión, es un refugio». «Refugio», repitió ella, como probando la palabra. «No conozco muchos de esos». Él frunció el ceño, percibiendo el peso oculto en su tono. Se agachó para estar a su altura. «¿Quién te hizo tanto daño?». María Fernanda se quedó en silencio unos segundos, con la mirada fija en el agua. No era fácil hablar de lo que había dejado atrás, pero parte de ella quería que él supiera. Tal vez porque, aunque no lo entendía, sentía que en su presencia había un espacio donde sus palabras no serían usadas contra ella. «Me llamo María Fernanda Villalobos», comenzó con voz baja. «Nací en una hacienda que alguna vez tuvo tierras hasta donde alcanzaba la vista. Mis padres me enseñaron que el apellido lo era todo, pero cuando la sequía y las deudas nos dejaron sin nada, el apellido se volvió solo una cadena. Mi padre tragó saliva. Creyó que la única forma de salvar lo poco que quedaba era entregarme a don Julián Salvatierra». Aucán no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. «No era un compromiso, era una venta», continuó ella. «Él me trató como una propiedad desde el primer día. No me miraba como mujer, sino como un trofeo para presumir. Cuando le dije que no quería casarme, me encerró en mi habitación y fijó la boda para el domingo. La voz se le quebró, pero respiró hondo antes de seguir. Me escapé la noche en que todos dormían. Pensé que, si llegaba al pueblo de San Mateo, podría desaparecer, pero en el camino me encontraron dos hombres. Me robaron todo y me dejaron allí, en medio del desierto. Si no fuera por ti». Calló, porque de pronto le resultaba difícil sostenerle la mirada. Aucán la observó con una intensidad que quemaba. Había rabia en sus ojos, pero no contra ella, sino contra quienes la habían reducido a eso. «Nadie debería vivir así», dijo al fin. «Nadie debería ser tratado como un objeto». Ella se sorprendió de escuchar esas palabras en boca de un hombre como él, acostumbrado a un mundo donde la fuerza lo decide todo. «¿Y tú?», preguntó entonces, con un atrevimiento que no esperaba de sí misma. «¿Qué perdiste para vivir tan lejos de todos?». El silencio se volvió más denso. Aucán apartó la mirada hacia el horizonte, como si el pasado se dibujara allí.
«Perdí a mi esposa y a mi hijo», dijo con voz grave. «Un grupo de hombres blancos llegó a nuestra aldea buscando oro que no existía. Saquearon, quemaron y cuando intenté detenerlos, se detuvo un segundo apretando los puños. Ya era demasiado tarde. Desde entonces me mantengo lejos de todos. Un hombre que ya ha enterrado su corazón no tiene nada que ofrecer». María Fernanda lo miró largo rato. Entendió entonces por qué, detrás de su fuerza, había algo que parecía una herida que nunca cerraba. No era solo un guerrero. Era un hombre que conocía el dolor de perder lo que amaba. No se dijeron nada más. Solo permanecieron allí sentados junto al arroyo, escuchando el agua. Y aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, ese momento compartido fue el primer puente entre dos soledades que empezaban a reconocerse. El amanecer llegó con un viento extraño, cargado de polvo, como si el desierto quisiera advertir que algo se acercaba. María Fernanda lo sintió antes de abrir los ojos. No era un presentimiento cualquiera, sino esa opresión en el pecho que uno lleva desde niña cuando aprende a reconocer el peligro. Afuera, el campamento ya estaba despierto. El golpeteo de piedras al moler maíz, el crujir de las ramas en el fuego, el relincho inquieto de los caballos. Aucán entró en la choza sin anunciarse. Su presencia llenó el espacio como una sombra firme. «No puedes irte hoy», dijo sin rodeos. Ella, que ya estaba intentando calzarse unas sandalias de cuero que le habían prestado, lo miró con el ceño fruncido. «Llevo días aquí, Aucán. Necesito regresar al pueblo. No puedo vivir escondida para siempre». «No se trata de vivir escondida. Se trata de seguir viva», respondió él, clavando sus ojos en los suyos. «Hay hombres vigilando los caminos. Tus huellas se borraron en el desierto, pero alguien sabe que sigues con vida». María Fernanda sintió un escalofrío. Sabía perfectamente de quién hablaba. Don Julián no era un hombre que aceptara una pérdida sin pelear. Y en su mundo, pelear significaba destruir. «No puede encontrarme aquí», susurró más como un deseo que como una certeza. «Puede, y lo intentará», replicó él, acercándose un paso. «Esta tierra no es invisible para los que tienen oro para pagar espías». Ella apretó los labios. La idea de quedarse en un campamento apache, entre miradas que la medían y cuchicheos que no entendía, la sofocaba. Pero la alternativa era volver a caer en manos del hombre que ya había intentado quebrarla. «¿Y qué propones?», preguntó, intentando sonar desafiante, aunque la voz le tembló apenas. «Que no salgas del campamento hasta que estés seguro de que no hay peligro», contestó, con esa seguridad que, aunque a veces la irritaba, también la hacía sentir protegida. «Si tengo que vigilar cada sendero yo mismo, lo haré». Hubo un silencio tenso. Ella lo miró queriendo leer qué había detrás de esas palabras, y lo vio. No era solo una promesa, era un juramento. No porque fuera su obligación, sino porque ya había decidido que su vida valía más que cualquier riesgo. «No tienes por qué hacerlo», dijo al fin con un hilo de voz. «Sí tengo», replicó él, sin apartar la mirada. «Porque si algo te pasa, sería como si los fantasmas de mi pasado me alcanzaran otra vez». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. No sabía qué la conmovía más, que la protegiera con tanta determinación o que admitiera sin decirlo del todo que su historia se había entrelazado con la suya. Ese día, Aucán montó su caballo y salió del campamento al amanecer, con el arco en la espalda y una lanza en la mano. No dijo a dónde iba, pero ella lo supo. Iba a vigilar, a rastrear, a asegurarse de que el cerco que se cerraba a su alrededor pudiera romperse antes de que la asfixiara. Y mientras lo veía alejarse, sintió que algo en su interior cedía. Porque por primera vez desde que huyó, no estaba sola contra el mundo, pero esa certeza, tan nueva y tan peligrosa, también podía costarle el corazón. Los días siguientes se deslizaron como el cauce de un río lento, donde el tiempo parecía medirse no por las horas, sino por los momentos compartidos. María Fernanda, obligada a permanecer en el campamento, comenzó a descubrir un mundo que jamás había imaginado.
el ritmo de las manos que tejen fibras para hacer cuerdas, el sonido suave de las flechas al ser afiladas, el olor a pan de maíz recién asado, la música grave de tambores lejanos al caer la tarde. Al principio, su presencia seguía despertando miradas cargadas de desconfianza, pero poco a poco, esas miradas comenzaron a suavizarse, sobre todo cuando las mujeres la veían sentarse junto a la anciana que le había permitido entrar, escuchando con respeto las historias en una lengua que apenas entendía. Aprendió a hacer pequeños trabajos, moler granos, ayudar a secar hierbas medicinales, limpiar pieles. No lo hacía por obligación, lo hacía porque en sus manos necesitaba sentir que aún podía crear algo útil. Aucán no siempre estaba cerca, pero de algún modo ella sentía su presencia incluso cuando no lo veía. Lo notaba cuando regresaba de patrullar y sus pasos se dirigían primero hacia su choza. Lo sentía en la manera en que su mirada la buscaba entre la gente, sin importar cuántos estuvieran alrededor. No hablaban mucho, no hacía falta. El diálogo entre ellos no dependía de las palabras. Se construía en las miradas que se sostenían un segundo más de lo normal, en el gesto de dejarle un cuenco de agua fresca antes de que ella lo pidiera, en la manera en que él reparaba la entrada de su choza sin que se lo solicitara. Una tarde, él la encontró intentando subirse a un caballo con una tosudez que la hacía ignorar el dolor en sus pies, todavía vendados. «Vas a lastimarte de nuevo», dijo, acercándose despacio. «No pienso quedarme aquí sentada mientras el mundo sigue girando», respondió ella con una sonrisa obstinada. Él no discutió, simplemente tomó las riendas y colocó una mano firme en la suya. «Entonces aprende a montar como lo hacemos nosotros», murmuró. María Fernanda pensó que se refería a una lección rápida, pero no. Aucán la ayudó a subirse sin silla, sintiendo cómo ella se tensaba ante la falta de seguridad. «Relájate, el caballo siente tu miedo», le dijo, y entonces colocó su mano en la espalda de ella guiando su postura. «Respira con él». Al principio, su cercanía la desarmó. Notaba el calor de su cuerpo detrás, su voz baja en el oído, la fuerza de sus brazos cuando ajustaba su posición. Era como si en ese instante todo el campamento desapareciera y solo quedaran el caballo, él y ella, respirando al mismo ritmo. Cuando finalmente la dejó cabalgar sola unos pasos, una risa escapó de sus labios. No recordaba la última vez que había reído así, de pura alegría. Aucán la observó desde lejos, y aunque su rostro seguía serio, en sus ojos había un brillo distinto, como si esa risa fuera una victoria más grande que cualquier batalla. Esa noche, mientras ella ayudaba a encender el fuego, él se acercó para dejarle un pequeño manojo de flores silvestres. No dijo de dónde las había sacado, pero el simple hecho de que las hubiera traído en medio de sus patrullas decía más que cualquier palabra. María Fernanda las recibió en silencio, sintiendo que en ese gesto había algo más profundo que cortesía. Y aunque ninguno lo confesara, ambos sabían que, sin darse cuenta, habían comenzado a hablar un idioma que solo ellos podían entender. Un lenguaje hecho de miradas, de gestos y de silencios que decían mucho más que cualquier promesa. El calor de la tarde comenzaba a ceder cuando Aucán regresó al campamento. Sus pasos eran rápidos, tensos, y sus hombros llevaban el peso de una noticia que no podía posponer. María Fernanda lo vio desde la distancia, sintiendo un nudo en el estómago. No era el mismo hombre sereno que partía cada mañana a vigilar. Sus ojos estaban más oscuros, como si en ellos hubiera regresado una tormenta que creía enterrada. Se detuvo frente a ella, y aunque habló en voz baja, cada palabra estaba afilada. «Don Julián sabe que estás viva». El aire pareció volverse más denso. María Fernanda sintió cómo la sangre le corría más rápido. «¿Cómo?», apenas logró decir. «Vi a 2 de sus hombres a media jornada de aquí. No venían por casualidad, están rastreando. Y si ellos llegaron tan lejos, él no estará muy atrás». Ella cerró los ojos por un instante. Había soñado, aunque fuera por unos días, que podía vivir fuera del alcance de ese hombre. Pero el pasado tenía la costumbre de encontrarla,
como una sombra que nunca se cansa de seguirla. ¿Qué hará?, preguntó, aunque en el fondo conocía la respuesta. Aucán no se apartó de su mirada. Lo que hace siempre, tomar lo que cree suyo, no entiende de voluntad ni de libertad. María Fernanda apretó los puños. No era solo miedo lo que sentía, era rabia. Rabia por cada palabra humillante, por cada mirada que la redujo a un objeto. No pienso volver con él. No lo harás, dijo Aucán con una certeza que casi dolía. Pero debes entender algo, María Fernanda. Para un hombre como él, tu rechazo no es solo una afrenta. Es una herida a su orgullo, y un hombre herido es más peligroso que un ejército. Ella lo escuchaba, y aunque sus palabras eran duras, había en su voz algo más que advertencia. Era un juramento. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó, y lo hizo con una mezcla de gratitud y desconfianza, como si necesitara saber si había un precio oculto. Aucán sostuvo su mirada sin parpadear. Porque nadie me protegió cuando arrebataron a los míos, y porque sé lo que es perderlo todo sin que nadie te defienda. Hubo un silencio largo. La hoguera crepitaba a lo lejos. Los niños reían sin saber que la amenaza crecía. María Fernanda sintió que algo dentro de ella cedía, no por debilidad, sino por una certeza que empezaba a anclarse. En este mundo hostil, aquel hombre era su única línea entre la libertad y la oscuridad. Entonces, ¿qué haremos?, preguntó ella, casi en un susurro. No bajar la guardia, contestó él, y si se atreve a poner un pie aquí no saldrá con vida. María Fernanda lo miró, y por primera vez sintió que esas palabras no eran solo protección. Eran un pacto silencioso, sellado no con tinta ni sangre, sino con la promesa de resistir juntos. Esa noche, mientras el campamento dormía, ella permaneció despierta, observando la silueta de Aucán recortada contra el fuego. Y comprendió que, aunque el peligro se acercaba, su corazón ya no estaba hecho solo de miedo. Porque cuando la sombra del pasado amenaza con devorarte, hay miradas que se vuelven faros, y él ya era el suyo. Los días que siguieron fueron un espejo inquietante de lo que ambos temían. El peligro de don Julián se cernía sobre ellos como una nube que oscurece el horizonte, pero lo que más perturbaba a María Fernanda no era el enemigo, sino lo que comenzaba a sentir cada vez que los ojos de Aucán se encontraban con los suyos. El campamento seguía su vida cotidiana, pero entre ellos el aire parecía cargado de algo invisible. Cuando él regresaba de patrullar, ella lo veía antes que a nadie, y sin quererlo, contaba los minutos para escuchar sus pasos acercándose. Aucán, por su parte, intentaba mantener la distancia. Se obligaba a recordar que ella no era parte de su mundo, que algún día podría marcharse y dejarlo con el mismo vacío que lo había marcado años atrás, pero cada vez que la veía reír con los niños o agacharse para ayudar a una anciana a recoger leña, algo en su interior se quebraba. Una tarde, el calor se volvió insoportable y Aucán le ofreció llevarla al arroyo para refrescarse. Ella aceptó, aunque la simple idea de estar a solas con él le aceleraba el pulso. Caminaron sin prisa, atravesando un sendero de piedras y matorrales que abría paso al agua clara. El sonido del arroyo era un susurro constante, y la sombra de los árboles creaba un refugio donde el mundo parecía detenerse. María Fernanda se agachó para mojarse el rostro y al levantar la vista lo encontró observándola. No era una mirada de simple curiosidad, había en ella un reconocimiento profundo, como si en ese instante él se permitiera verla sin las murallas que siempre levantaba. «No deberías mirarme así», dijo ella, sin apartar los ojos. Aucán dio un paso hacia ella, pero se detuvo como si un muro invisible lo frenara. «¿Y cómo debería mirarte?», preguntó con voz baja, cargada de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ella respiró hondo, como alguien que piensa dejarme ir. Él no respondió de inmediato. Se inclinó, recogió un puñado de agua y lo dejó caer sobre sus manos, como si necesitara un gesto trivial para ganar tiempo. Finalmente, habló. «No puedo prometerte quedarme, ni puedo prometer que no te dejaré ir». Esas palabras la atravesaron.
Había sinceridad en ellas, pero también una barrera que no sabía cómo romper. «Yo no quiero promesas», dijo. «Solo quiero saber si lo que siento no lo estoy sintiendo sola». Aucan levantó la mirada, y por un segundo su expresión se suavizó. No fue una respuesta directa, pero la forma en que sus dedos rozaron los de ella al pasarle una cantimplora de cuero dijo más de lo que cualquier frase podía. Regresaron al campamento sin tocar el tema otra vez, pero cada paso estuvo marcado por esa tensión que crece cuando dos corazones comienzan a reconocerse y al mismo tiempo temen lo que ese reconocimiento significa. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y la oscuridad envolvía las tiendas, María Fernanda lo vio sentado a cierta distancia, con la mirada fija en las llamas, y entendió que la lucha más peligrosa no era contra don Julián, sino contra el miedo de ambos a entregar lo único que les quedaba intacto, su corazón. La noche había caído sobre el campamento como un manto de terciopelo, espeso y silencioso. El fuego en el centro ardía lento, dibujando destellos dorados en los rostros de quienes conversaban en voz baja. María Fernanda, sentada junto a la anciana que la había acogido, comenzaba a sentir algo parecido a la paz, una ilusión cálida que le permitía imaginar, aunque fuera por un instante, que estaba a salvo. Pero la paz, para quienes huyen, nunca es más que un espejismo. Aucan estaba a unos metros, reparando el filo de su cuchillo con un movimiento constante y preciso. Sus ojos, sin embargo, no descansaban. Recorrían cada sombra como si pudieran predecir el peligro antes de que éste llegara. Fue entonces cuando lo sintió. No fue un sonido evidente ni una figura clara en la penumbra. Fue un cambio sutil en el aire, un crujido leve que no pertenecía al ritmo habitual del campamento. Se levantó sin decir palabra. Sus pasos fueron rápidos y silenciosos, pero no lo bastante para que María Fernanda no lo notara. Quiso preguntar qué sucedía, pero algo en su rostro la detuvo. Era la expresión de un hombre que ya había visto la muerte acercarse. El primer grito llegó como un trueno. Un vigía en la entrada norte alertaba con voz desesperada. Y luego, el caos. De entre la oscuridad surgieron hombres armados, rostros cubiertos con pañuelos, caballos que irrumpieron pisoteando el suelo seco. El campamento se convirtió en un torbellino de gritos, humo y movimiento. María Fernanda sintió un tirón brusco en el brazo. Aucan la apartó de la hoguera, empujándola hacia una zona más oscura detrás de las chozas. «No te muevas de aquí», ordenó, con una voz que era puro acero. Ella quiso protestar, pero antes de que pudiera decir nada, él ya se había lanzado hacia el frente. La vio moverse entre sombras y fuego como un felino, derribando a un hombre con el brazo y lanzando una flecha que atravesó la noche como un relámpago silencioso. El olor a pólvora se mezcló con el del cuero y el sudor. Entre los atacantes, un nombre resonaba como un eco maldito: don Julián. No necesitaba verlo para saber que él estaba detrás de todo. María Fernanda, agazapada, escuchaba el entrechocar del metal, los gemidos, el relincho de los caballos. Su corazón golpeaba contra el pecho como si quisiera escapar. De pronto, un hombre se abalanzó sobre ella. La agarró del brazo con fuerza y en ese segundo, el pánico la dejó sin aliento. Pero antes de que pudiera gritar, una sombra se interpuso. Aucan lo derribó de un golpe brutal y, sin soltarla, la llevó hacia un grupo de mujeres que huían hacia la parte más alta del campamento. Ella sintió sus manos, firmes y seguras, como anclas en medio de la tormenta. «No voy a dejar que te toque», murmuró, y esas palabras no eran una promesa, eran una sentencia. El combate duró lo que a ella le pareció una eternidad, hasta que finalmente los atacantes comenzaron a retirarse, llevándose consigo algunos caballos y dejando tras de sí el eco de su violencia. El campamento estaba revuelto, heridos atendidos a la luz temblorosa del fuego, y un silencio espeso se apoderó de todos cuando comprendieron que aquello no había sido un simple saqueo, había sido un mensaje. Aucan, con una herida en el hombro que sangraba lentamente, regresó a donde ella estaba. Sus ojos oscuros, cansados pero encendidos,
La buscaron de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, aunque las manos le temblaban. Quiso decirle que no se arriesgara así por ella, que no merecía tanto, pero las palabras murieron en su garganta, porque en ese momento lo entendió. Para él, protegerla no era una elección. Era algo tan natural como respirar. Y mientras él la miraba, aún con la sangre marcando su piel, ella sintió que, aunque el peligro no había terminado, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Porque cuando un hombre te mira así, después de enfrentarse a la muerte por ti, ya no hay vuelta atrás. La noche estaba herida. El campamento, envuelto en un silencio pesado, parecía sostener el aliento después del ataque. El humo de las hogueras flotaba en el aire, mezclado con el olor metálico de la sangre y el polvo levantado por los caballos. Las mujeres atendían a los heridos, los ancianos murmuraban oraciones en su lengua, y los niños se aferraban a cualquier brazo que les diera seguridad. María Fernanda había pasado los últimos minutos buscándolo con la mirada hasta que lo vio avanzar hacia ella. No caminaba, se arrastraba por pura fuerza de voluntad. La sangre le manchaba el hombro y bajaba por el brazo, pero su paso no vacilaba. «Estás herido», dijo ella corriendo hacia él. «No es nada», respondió, intentando restarle importancia. Pero cuando el dolor lo obligó a apretar los dientes, ella supo que sí lo era. Sin darle opción, lo llevó a su choza. Lo hizo sentarse y buscó un cuenco con agua limpia, paños y un frasco de ungüento. Aucán la observaba en silencio mientras ella preparaba todo, y había en sus ojos una mezcla de fatiga, admiración y algo que no se atrevía a mostrar por completo. «Quítate esto», ordenó, señalando la prenda que cubría su torso. Él obedeció, y la luz tenue dejó al descubierto la herida. Un corte profundo en el hombro, rodeado por la piel enrojecida. Ella limpió con cuidado, pero cada vez que pasaba el paño, sus dedos rozaban la piel caliente y dura del guerrero. Sentía el calor de su respiración, tan cerca que podía percibir el ritmo acelerado de su pecho. «Podrías haber muerto esta noche», susurró, sin levantar la vista. «Y tú también», contestó él, con esa voz grave que parecía arrastrar siglos de lucha. «Pero mientras yo respire, no dejaré que eso pase». Ella detuvo sus manos, como si sus palabras hubieran atravesado no solo el silencio, sino todas las barreras que habían puesto entre ellos. Levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No había espacio para fingir. «No entiendo por qué», empezó ella, pero él la interrumpió. «Porque no sé cómo no hacerlo», confesó, y su voz no era la de un guerrero, sino la de un hombre que por fin se atrevía a decir la verdad. «Pensé que podía protegerte sin dejarte entrar aquí», se señaló el pecho, «pero cada día que paso contigo me doy cuenta de que ya estás dentro». María Fernanda sintió un temblor en el corazón. Sus dedos, todavía manchados de ungüento, permanecían en su piel. Quiso hablar, pero las palabras no salían. Y entonces lo dijo, sin rodeos, sin miedo: «No quiero que me dejes ir. No ahora, no nunca». Él cerró los ojos un segundo, como si esas palabras fueran a derrumbar la última muralla que le quedaba. Cuando los abrió, había en ellos una certeza nueva. «No sé si puedo prometerte un futuro sin peligro, pero puedo prometerte esto. Mientras yo viva, nadie te arrebatará de mi lado». Ella sonrió, y fue una sonrisa pequeña, cansada, pero tan verdadera que él no pudo apartar la mirada. Terminó de vendar su hombro, y al hacerlo, sus manos permanecieron un instante más de lo necesario sobre su piel, como si en ese contacto sellaran algo que no necesitaba ceremonia. Esa noche, el campamento siguió en vela, temiendo un nuevo ataque. Pero dentro de esa choza, entre el aroma de las hierbas medicinales y el calor compartido, María Fernanda y Aucán supieron que la guerra más grande ya no era contra don Julián, sino contra el miedo de amarse, en un mundo que no estaba hecho para ellos, pero que tendrían que enfrentar juntos. El amanecer llegó cubierto de un cielo plomizo, como si la tierra misma presintiera lo que estaba por ocurrir. El aire era pesado, y ni siquiera el canto de los pájaros se atrevió a romper ese silencio tenso que precede a las tormentas.
Aucán había salido antes del alba a vigilar los alrededores, pero no volvió solo. 2 jóvenes guerreros lo acompañaban, y sus rostros confirmaban lo que todos temían. El enemigo estaba cerca. María Fernanda sintió un escalofrío cuando él se acercó. «Van a por ti», dijo sin adornos ni suavidad, «y no piensan irse con las manos vacías». Ella quiso responder, pero antes de que pudiera, el ruido de cascos retumbó a lo lejos. La tierra temblaba bajo el peso de varios caballos acercándose. Aucán intentó apartarla hacia la seguridad del interior del campamento, pero no hubo tiempo. Una nube de polvo se levantó en la entrada, y de ella emergió la figura imponente de don Julián Salvatierra. Montaba un caballo negro, vestido con un traje oscuro que contrastaba con el color tostado de su piel y el brillo arrogante en sus ojos. No había en él la desesperación de un hombre que busca. Había el control frío de quien cree que todo lo que toca le pertenece. Sus hombres se abrieron paso con violencia, empujando a quien se interpusiera. Don Julián desmontó con calma, caminando hacia el centro del campamento como si fuera territorio propio. Su mirada se posó en María Fernanda y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. «Vaya, vaya, pensé que te encontraría muerta en el desierto, pero parece que te gusta arrastrar mi paciencia». Ella sintió que la sangre le hervía, pero no retrocedió. «No soy tuya, Julián. Nunca lo fui». Él soltó una carcajada baja, cargada de desprecio. «Eres mía por palabra dada, por honor de tu familia. No importa dónde corras ni quién te esconda». Aucán dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. Su presencia era como un muro de piedra, firme, inmovible. Ella ya eligió, y no te eligió a ti. Don Julián lo miró de arriba abajo, como quien mide a un adversario antes de derribarlo. «No te metas en asuntos que no entiendes, salvaje». María Fernanda se adelantó, colocándose al lado de Aucán. Su voz, aunque temblaba, salió clara. «Entiende algo, Julián. No soy una tierra que puedas reclamar ni una moneda que puedas comprar. Lo que me ofrecías no era un matrimonio, era una jaula, y prefiero morir antes que volver a tus manos». El silencio que siguió fue denso. Algunos guerreros apretaron las manos en sus armas. Los hombres de don Julián hicieron lo mismo. Todo parecía a un paso de romperse. Él dio un paso más, su rostro endurecido por la ira. «Si crees que este indio puede protegerte para siempre, estás más loca de lo que pensaba». Aucán no respondió con palabras. La forma en que se plantó, con los pies firmes y la mirada fija, fue suficiente para dejar claro que, si Julián intentaba tocarla, la tierra misma se teñiría de sangre. María Fernanda lo miró, y en ese instante supo que no había nada más que explicar. La decisión ya estaba tomada, y no por miedo, sino por convicción. No huiría, no volvería a inclinar la cabeza ante él. Don Julián comprendió que esa batalla no la ganaría ese día. Pero mientras se daba la vuelta y montaba de nuevo su caballo, sus palabras quedaron flotando como una amenaza. «Esto no ha terminado». Cuando se alejó, el campamento respiró aliviado. Pero en el corazón de María Fernanda, el temblor no era de miedo. Era el eco de la fuerza que había sentido al hablar y la certeza de que no estaba sola en esa guerra. A su lado, Aucán la observaba en silencio, y aunque no lo dijo, en sus ojos había un juramento inquebrantable. Si don Julián volvía, tendría que pasar por encima de él para tocarla. El día amaneció rojo, no por el sol, sino por la sensación de que la sangre estaba escrita en el destino. El campamento entero parecía contener la respiración. Los niños permanecían dentro de las chozas, las mujeres recogían lo esencial, y los guerreros se movían en silencio, como si supieran que esa jornada no sería una más. Aucán había pasado la noche en vela. No dijo nada a María Fernanda, pero sus ojos oscuros y tensos lo confesaban todo. Don Julián volvería, y esta vez no lo haría para intimidar, lo haría para poseer, lo haría para destruir. El estruendo de los cascos llegó con la fuerza de una tormenta. La tierra vibraba bajo el peso de los caballos y el rugir de voces que exigían rendición. Los hombres de don Julián irrumpieron en la llanura frente al campamento,
armados y seguros de su superioridad. Y allí, en medio de ellos, el propio Julián, erguido, con una sonrisa helada que solo se quiebra cuando el orgullo siente amenaza. «Te lo advertí, María Fernanda», gritó, su voz atravesando la distancia. «Ven por tu voluntad, o vendré por ti». Ella, desde la entrada del campamento, lo miró con una calma que era puro desafío. «Si vienes, no saldrás vivo». Don Julián sonrió con desprecio, pero no tuvo tiempo de responder. Aucán dio un paso al frente, avanzando hasta quedar entre ambos. Su voz, grave y clara, cortó el aire como una hoja. «Esto se resuelve entre tú y yo». El silencio cayó sobre la llanura. Los hombres de Julián intercambiaron miradas, algunos incrédulos, otros expectantes. Él desmontó lentamente, con esa arrogancia que lo hacía creerse invencible, y caminó hacia Aucán. «Si crees que puedes ganarme, indio, cometerás tu último error». Aucán no contestó. No hacía falta. La tensión era un hilo a punto de romperse. Y entonces el duelo comenzó. Fue un choque de mundos, el acero brillante de la espada de Julián contra la fuerza cruda y calculada de Aucán, que blandía su lanza como una extensión de su propio cuerpo. Los movimientos eran rápidos, certeros, sin espacio para el error. Julián atacaba con rabia. Aucán respondía con precisión, esquivando, contraatacando, como si cada golpe estuviera escrito en un libro que él ya había leído. María Fernanda no parpadeaba. Cada vez que el filo de la espada rozaba a Aucán, sentía que el aire se le escapaba. Pero él seguía, firme, sin dar señales de ceder. Hasta que, en un instante que pareció detener el tiempo, Julián cometió el error que Aucán esperaba. Un paso en falso, una apertura mínima en su guardia. La lanza de Aucán se movió como un rayo, desarmando a Julián y haciendo que cayera de rodillas. El guerrero apache colocó la punta contra su cuello. El campamento entero contuvo el aliento. «Podría matarte», dijo Aucán con voz baja pero letal. «Pero no vales la mancha de mi lanza». Se apartó, y el desprecio en ese gesto fue más humillante que cualquier herida. Julián, derrotado, retrocedió tambaleante hacia su caballo. Nadie se movió para ayudarlo. Su autoridad, rota, ya no tenía el mismo peso. Montó y se alejó, con la mirada fija en el horizonte, sabiendo que esa batalla estaba perdida. Cuando el peligro se disipó, María Fernanda corrió hacia Aucán. Sus manos tocaron su rostro, buscando confirmar que estaba ileso. Él la miró con esa intensidad que no necesita palabras, y en sus ojos había algo nuevo, no solo la satisfacción de la victoria, sino la certeza de que, a partir de ese momento, ya no había fuerza capaz de separarlos. Ese día, bajo un cielo limpio que empezaba a borrar las huellas del conflicto, el nombre de Aucán quedó grabado no solo en la memoria del campamento, sino en el corazón de María Fernanda como el hombre que no solo había salvado su vida, sino su libertad. El sol de la tarde caía suave sobre la llanura, tiñendo de oro las montañas lejanas. La tierra, que días antes había sido escenario de tensión y sangre, ahora respiraba calma. El campamento apache celebraba en silencio, no con festejos ruidosos, sino con la serenidad que deja la certeza de haber defendido lo que se ama. María Fernanda estaba sentada junto al arroyo, con los pies descalzos hundidos en el agua fresca. Miraba el reflejo tembloroso del cielo y pensaba en todo lo que había pasado desde aquella tarde en que, medio muerta, cayó en el desierto bajo el vuelo de los buitres. Todo parecía tan lejano y, sin embargo, tan vivo. Sintió pasos acercándose y no necesitó voltear para saber que era él. Aucán se detuvo a su lado y, sin decir palabra, se sentó junto a ella. Por un momento se quedaron en silencio, escuchando el agua y los sonidos lejanos del campamento. «Cuando te encontré en el desierto», dijo él finalmente, «pensé que te dejaría en un lugar seguro y seguiría mi camino». Ella sonrió apenas, sin apartar la vista del agua. «¿Y no pudiste?» «No», admitió, con una franqueza que le suavizó la voz. «Porque sin darme cuenta me llevé algo contigo». María Fernanda giró para mirarlo
y él sostuvo su mirada con una intensidad que la desarmaba. «Me llevé mi propio corazón», continuó, «y no he querido recuperarlo». Sus palabras la golpearon con una ternura que no esperaba. Quiso responder, pero lo único que pudo hacer fue tomar su mano. Era una mano fuerte, marcada por cicatrices, y sin embargo, en ese instante, se sintió como el lugar más seguro del mundo. «Si me lo diste», susurró, «que sepas que pienso cuidarlo para siempre». Aucan sonrió, y fue una sonrisa rara en él, no la del guerrero que protege, sino la del hombre que por fin encontró un hogar. El tiempo después de la amenaza de don Julián pasó sin sobresaltos. Las visitas al pueblo, que antes eran impensables, comenzaron a ser parte de sus vidas. María Fernanda y Aucan unieron sus mundos sin renunciar a ninguno. Él aprendió a convivir con las costumbres del pueblo y ella abrazó las raíces y tradiciones de la tierra apache. El día de su boda fue sencillo, pero lleno de significado. No hubo lujos ni testigos poderosos, solo los rostros que habían compartido el peligro y la esperanza. Bajo un cielo claro, se prometieron no solo amor, sino lealtad en cualquier circunstancia. Un año después, el llanto de un niño llenó su hogar. Era su hijo, la mezcla viva de dos mundos que alguna vez se creyeron enemigos. María Fernanda lo sostenía en brazos mientras Aucan la observaba. Y en ese instante, comprendió que no había victoria más grande que esa. Ver su vida transformada, no por la fuerza de la guerra, sino por la constancia del amor. Aquella noche, con el niño dormido y el fuego iluminando suavemente la habitación, Aucan pasó un brazo alrededor de ella y murmuró: «Al salvar tu vida, perdí mi corazón, y ahora es tuyo para siempre». Ella apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos, sintiendo que esas palabras no eran solo un recuerdo, sino la promesa que seguiría guiando cada amanecer juntos. Porque en un mundo que alguna vez intentó separarlos, habían aprendido que no existe frontera más fuerte que dos almas decididas a caminar lado a lado hasta el final. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que ama y protege los romances de época, esas historias que nos recuerdan que el amor verdadero puede vencer cualquier barrera. Tu suscripción, tu me gusta y tu comentario son la forma en que mantienes vivo este espacio, para que podamos seguir compartiendo contigo relatos que toquen el corazón. Hoy, si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios la palabra destino. Así sabré que estás aquí caminando junto a nosotros en este viaje de amores que resisten al tiempo.